Conciencia estelar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarlos, estar con ustedes, coincidir con ustedes en este espacio, en este lugar, atemporales, porque no sabemos cuándo lo van a escuchar. Pero siempre un placer acompañarlos y estar en su presencia, estar en toda esta dinámica, en esta plática, en esta conversación, en todo este despertar y en esta invitación a la conciencia estelar en particular. El día de hoy vamos a comentar un tema que nos parece bastante fructífero en muchos de los sentidos. Ya lo escucharán, irá fluyendo, irá aconteciendo y confiemos que sea también, por supuesto, de su agrado. Jorge, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal estos días? ¿Cómo los has vivido? Hola hermano, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues andábamos platicando a ver qué tema va, ¿no? Porque hay varios en la lista y pues la queremos dar ya a todos, ¿no? Porque ya urge. Es como yo lo veo como una brecha pequeña que tenemos para poder entender esto, ¿no? O sea, ¿qué más hubiera sido bueno que desde los 60s o 70s hubiéramos podido adquirir el conocimiento que se puede dar ya hoy en día? Pero no era posible por la densidad que había en el planeta, por las personas que estaban encarnadas en ese tiempo, y por los tiempos que le llamamos tiempos llegados, ¿no? Unos dicen tiempos finales, pero eso suena muy catastrófico, ¿no? No me gusta decirle así. Yo les digo ya tiempos llegados, ¿no? De despertar, ¿no? Del momento adecuado para estar ya en un conocimiento elevado. Y es un portal, o sea, estos años son portales que se abren para poder adquirir eso, ¿no? Y hay que aprovecharlos porque yo creo que en el planeta Tierra, a pesar de que sea como una prisión para muchos, es una escuela, ¿no? Y cada quien lo aprovecha a su manera. Entonces aquí en la Tierra se dio desde el grado 1, que es como la época de las cavernas, y cada quien vive su época personal de las cavernas, ¿no? No es que estemos ya en el 2023 y todos estemos elevados, ¿no? Al contrario, hay muchas personas que se comportan como trogloditas aún. Entonces, tenemos que cada quien pudo haber tenido una lección de vida incluso elevada y pudimos llegar de lo que es el número 0 al número tope, ¿no? Aquí en la Tierra se podía hacer eso. Como lo comentábamos en el anterior, ¿no? Que Gautama pudo ascender, ¿no? En un cuerpo físico y en la Tierra misma, en la 3D, por así decirlo, como le dicen. Entonces todo se puede aquí. Pero bueno, te dejo introducir el tema de hoy. Muchísimas gracias. El tema de hoy, contratos y karma. Vamos a comenzar, por supuesto, a analizar, a explorar qué es un contrato, qué es el karma. Adelantándome un poco a toda esta introducción y dándole ya al tema en forma. Lo primero que viene a mi mente en contratos es en el orden de lo jurídico. Me imagino que es un papel, que es un espacio donde se están redactando cláusulas y quiero pensar que también letras chiquitas. Sobre todo esas son, me imagino, son las que han de abundar y todas las excepciones a la regla y así tal cual, como en ese sentido, ¿no? Contratos en esa primera línea. Y karma, platicábamos precisamente, ¿no? En lo anterior y discutíamos un poquito esta idea de lo occidental y lo oriental. Vamos a aterrizarlo aquí, por supuesto. Eso es importante. Nosotros entendiendo que representamos o estamos del lado occidental, yo siento que muchas veces el entendimiento va más hacia lo mecánico, más hacia lo incluso artificial, si lo pudiéramos mencionar de alguna manera. Pero también vamos a darle una figura, una visión, centrarlo, aterrizarlo, porque de ahí la importancia. Entonces, incluso el mismo tema creo que sugiere que contratos y karma va de la mano, ¿no? Muy occidentalmente, como esta idea de ir pagando el karma. Pero bueno, sin adelantarlos, vamos a desglosarlo poco a poco. Y vamos con la primera pregunta, Jorge. ¿Qué son los contratos? Seguido de
¿qué es el karma? Siguiendo la secuencia de cómo es arriba es abajo, ¿sí hay letras chiquitas? O sea, dentro de esos contratos. Y una pregunta a lo mejor un poco morbosa. ¿Cómo los firmamos? Porque en algún momento en la historia se firmaban, tengo entendido que con sangre. Hubo en su momento cuando lo firmaban con cera y dentro del sello pues iba representando la familia o la dinastía. Y hubo un tiempo en el que también se hablaba mucho desde los caballeros, ¿no? Y decían, un contrato es tu palabra. Entonces, en lo estelar, también cómo lo firmamos. ¿Qué es contratos? ¿Qué es karma? ¿Cómo firmamos estos contratos, Jorge? Ok, yo creo que le damos por lado del contrato, ¿no? Porque el karma es, digamos, puede ser una consecuencia de esa parte. Pues el contrato depende del nivel o la dimensión o la densidad en la que te encuentres, es como se va a hacer, ¿no? Si tú dices que, por ejemplo, los templarios, ¿no? Estaban haciendo un contrato de sangre entre hermanos, ¿no? O de, creo que juraban proteger la verdad o algo así, ¿no? Y digamos, estos tipos, que fueron principalmente los templarios, hubo otras órdenes, ¿no? De caballeros monjes. Ellos tenían conexión directa con lo estelar porque yo por ahí recuerdo que les fue encomendada la misión de proteger ciertos objetos de valor para que no cayeran en las manos de la Orden del Dragón Negro. Después se fueron pervirtiendo y se fueron infiltrando dentro de sus mismos hermanos gente negativa, hasta el punto en que ya no seguían las directrices primordiales que tenían, y pues por lo tanto digamos se destruyeron, ¿no? O los destruyeron por consecuencia de no seguir sus propias lineamientos o mandamientos que ellos tenían. Ahora, el contrato, digamos que viene de dimensiones superiores. Vamos a poner el ejemplo de que, por ejemplo, estamos, no sé, estamos en la 6D, en la sexta dimensión. Y estamos ahí pasándola a gusto, en un planeta muy tranquilo. Y digamos que la misma tranquilidad nos aburrió. Y dicen, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? Y por ahí algún amigo te dice, mira, están las convocatorias para ayudar personas en los mundos en cuarentena. Y dicen, órale, me interesa. Sí, ¿sabes qué? Es que yo ya me aburrí acá. Aparte de que yo siempre he sido, no sé, médico aquí en mi planeta. Y no sé hacer otra cosa. No, dicen, mira, es que si te metes a los mundos en cuarentena, ahí puedes ser cualquier persona. Ahí son las nuevas oportunidades, tú te puedes convertir en quien quieras, incluso te puedes convertir en un asesino y no te hacen nada. No es como acá, ¿no? Dice, ¿a poco? No, sí, ¿a poco? Sí, todo eso ya me contaron que las convocatorias están abiertas. Y es más, dicen que es un simulador, o sea, que no pasa nada. Que todo lo que hagas ahí no te va a repercutir. Órale, me lanzo. Vas, llegas a las convocatorias y te dicen ahí en el planeta donde estás, ¿sabes qué? Mira, trata de esto. Y sí te dan pues obviamente te tienen que dar las letras chiquitas y todo esto. Porque no es así como que nada más voy y ya, ¿no? O sea, tú tienes que pasar por un proceso de evaluación, de ver si eres apto, si eres capaz, qué misiones vas a hacer y cómo las vas a hacer. Tú tienes que entregar una tesis de desarrollo. Dices, mira, yo tengo este plan, mira, yo ya estudié. O sea, dices, yo ya, mira, me la pasé viendo 10,000 horas de videos de los lugares a donde pretendo ir y de las épocas a las que pretendo llegar en la Tierra. Órale, a ver, voy checando. Y dices, mira, me interesa primero que nada llegar, no sé, a la época de la construcción de Egipto, ¿no? De las pirámides o algo así. ¿Y qué vas a hacer ahí? No, mira, es que me interesa más que nada desarrollar yo, soy médico y quiero iniciar con algo que yo sepa, algo que me sienta yo seguro.
Entonces voy a llegar a la primera vida con algo que me sienta yo capaz. Voy a ser médico ahí también. Órale, va. ¿Y qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que pretendes como finalidad? Bueno, yo pretendo encontrar la cura, no sé, a la gangrena. Eso es mi principal. Va, órale, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, es que ya vi que ahí hay encarnadas 3 personas y me quiero encontrar con ellos en alguna parte de mi vida porque uno me va a dar la capacidad de que me va a hacer mi mecenas y me va a dar estudios. Primero, otro va a ser el que me va a ligar con alguien que ya está estudiando lo de la gangrena y otro, haz de cuenta, me va a ser un amigo que me va a facilitar las cosas en el camino siempre. Vamos, es un ejemplo, ¿no? Todo esto va saliendo. Ahora llegas al antiguo Egipto. Bueno, pasas un proceso, ¿eh? No crean que es así nada más de llegar. Tienes que pasar por un proceso que le llaman el acoplamiento a la densidad, porque tú vienes de una 6D. Entonces, primero pasas por una densificación de tu alma. Tienes que encarnar como por lo menos unas 6, 7 veces en cuerpos astrales y estar acompañando a alguien más tú como un guía, a ver si te es placentera la vida aquí. Si no, y si no pasas esas pruebas, no eres capaz de encarnar físicamente. Ahora, ya que las pasaste, digamos que primero, pues, son muchos otros procesos que me estoy saltando. Ya estás encarnado, ya creciste, desarrollaste, estás desarrollando tu carrera, ya te encontraste con las primeras 2 personas o la primera persona que te iba a ayudar y de repente, ¡pum!, te enamoras, ¿no? Por ahí había una persona con la que te enamoraste y eso no lo tenías contemplado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenías contemplado que esa persona en otra línea de tiempo tú tuviste algo que ver con esa persona y esa persona a lo mejor también está en el simulador Matrix de la Tierra. Y esa persona a lo mejor tú tuviste algo que ver en la 5D, en la 6D, no sabemos. Porque a veces sientes una vibra con alguien y dices, no sé de dónde. Y todos dicen, de una vida pasada. Pero no, realmente no es de una vida pasada física. Eso puede ser de una vida futura, de una dimensión paralela, de otra dimensión. Entonces, ya estás ahí, ya se enamoraste. Entonces, pues ya regaste todo tu plan que tú tenías, tu esquema, se fue por otro lado. Entonces, ahí pasa algo curioso. El consejo evolutivo de la Tierra, no el galáctico de donde venías, el de la Tierra, también te está evaluando. Ese te está evaluando prácticamente a diario. Y el consejo evolutivo o kármico es que le dicen consejo kármico en las escuelas esotéricas, por eso hay que ponerle los 2 nombres. Digamos que el consejo evolutivo de la galaxia no de la galaxia, sino del sistema solar, porque todo va por niveles. Ese te evalúa cada 3 meses, me parece. Evalúa tu gradiente de brillo de aura, tu campo áurico, tu electromagnetismo, qué tanta energía traes dentro de la sangre y qué tanto, has desarrollado tu conciencia. Eso es lo primero que miden. Si a ellos no les da un parámetro positivo eso, prácticamente eres pues inservible, por así decirlo. Eres nada más parte más de la Matrix y no tienes mucha atención. Pero bueno, regresemos al egipcio, ¿no? Ya eres egipcio o egipcia, como fuera la circunstancia. Te enamoras y ya no supiste qué hacer. Bueno, ahora tú dices, bueno, a esa persona le juras que la vas a cuidar en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Ahí estás haciendo un contrato. Es un contrato físico, pero a la vez álmico, porque hay gente que lo toma pues realmente pues profundo, ¿no? Entonces ahí creas un subcontrato dentro del contrato que ya traías, ¿no? Entonces digamos que tú no curaste a nadie de gangrena, no lo pudiste hacer porque tuviste un montón de hijos, un montón de cosas que hacer y la Matrix te diluyó la misión principal a la que traías. Ahora, tú ya traías un esquema de varias vidas, pues para la que sigue, ¿no? Dijimos, bueno, en esta a lo mejor aprendiste otras cosas, pero lo que ibas a hacer no lo pudiste hacer. Ahí tienes un tache
Bueno, vamos con la que viene. Y en la que viene ibas a estar, no sé, en la Edad Media, por ejemplo. Y ahí tú ya según en tu esquema principal, tú ya te sentías más seguro y tú ya no querías ser médico siempre. Entonces ahí dijiste, ay, ahí quiero yo ser caballero, ¿no? Ahí quiero ser un caballero y ahí quiero darme de catorrazos con los otros caballeros, a ver qué se siente, ¿no? La dualidad al máximo. Pero resulta que, digamos, te encuentras a tu esposo o esposa de la Edad Media otra vez, porque resulta que en la vida anterior tuviste un problema, no sé, de contratos ahí, no sé, a lo mejor, digamos, hubo algo de karma. Podría haber sido, ¿qué te gusta? Una infidelidad, para rápido. Entonces ahí se pelearon los hijos y al final terminaron llevándose tan mal de que casi se querían matar. Ahora, en la Edad Media como caballero te vuelves a encontrar con esta persona y a lo mejor ya no va a ser tu pareja, a lo mejor va a ser tu enemigo. Entonces tú te vas a agarrar peor que como te agarraste en la otra vida. Y ahí empiezas a crear el karma, por así decirlo. Ahí tú empiezas a involucionar. Ahí tú empiezas a romper todos los contratos que tú tenías, los divinos, por así decirlo, de los jerárquicos que venían de esferas más altas. Ya los empiezas a quebrar por tu involución, por nublarte la vista tú mismo y de no poder seguir. Entonces, tú ahí te enfrascaste en una batalla sin fin y a lo mejor te terminó matando, o tú a él o a esa persona, y al final no hiciste ni lo que querías hacer, y luego, de paso, como te negativaste, mataste como a 30 personas que no debiste, y ahí ya son 30 contratos más que tú tienes que resolver en otra vida más, porque te hiciste mal de algo que no estaba estipulado. Digo, porque hay gente que sí tiene estipulado que la mate cierta persona, porque es un contrato que ya traen, dicen, bueno, tú me vas a matar, pero al final no pasa nada, porque eso era lo que queríamos. Pero tú, digamos, ese caballero a lo mejor no traía ese contrato y se negativó por su ego y por su rabia y mató a gente que no debía. Entonces ahí rompió los contratos de otros. Ahí empezó a haber una influencia que le llamamos karma, que significa es que tú rompiste, digamos, por así decirlo, el libre albedrío de otros. Entonces, en la siguiente vida, donde tú en el plan mayor tú decías, bueno, a mí me va a ir bien como médico y como caballero, obviamente la voy a armar muy bien porque acá en mi planeta yo siempre fui el mejor de todo. Y en la tercera encarnación tú dices, bueno, yo voy a querer ser ahora, vamos a cambiarle. Dice, yo quiero ser alquimista y me voy a ir a la época del Renacimiento, ¿no? Con los meros fregones. Ahí lo voy a dar duro. Pero tú ya traes un montón de negatividad y de contratos holográficos, porque no eran reales, y tú todos te los creíste y tú todos los, pues ya no sabes qué hacer, pues ya traes contratos sobre subcontratos sobre subcontrato. Entonces en esa vida, pues ya la tenías tú ya pagada, por así decirlo, tú ya la tenías contratada, entonces tú la tienes que tomar, sí o sí. O sea, tú le dijiste al Consejo Evolutivo Galáctico que tú ibas a venir a la Tierra y que ibas a hacer tales cosas, y hasta que no cumplas todas las vidas que tú dijiste en un principio no te sales. Entonces, pero cada vez vas adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo contratos y contratos. Entonces nadie te ha enseñado a pagar el karma. Nadie te enseñó, porque nunca tuviste un maestro o tú mismo te fuiste perdiendo en toda la matriz. Entonces, si tú nunca pagaste el karma, tú crees que a lo mejor por alguien te dijo ahí que el karma se paga sufriendo, entonces tú a lo mejor te vas a ir a flagelar, entonces a lo mejor crees que con eso y realmente no pasaba nada, tú seguías teniendo el mismo karma. Entonces, al final de cuentas, llegamos a una época, por ejemplo esta, de muchas vidas pasadas, y de gente que ya trae muchos contratos, subcontratos, se lleva mal con todos, consigo mismo no puede estar ni tranquilo ni tranquila, entonces ya no tiene salida, ¿no? Y todo por haber creído que era buena idea venir aquí, ¿no? Entonces más o menos ese es un resumen de lo más básico que podríamos dar. Obviamente esto lleva más tiempo de explicar exactamente los procesos del recorrido álmico que pudiera tener alguien. Y es algo muy general, muy general. Ni siquiera dije una especie, porque cada especie tiene diferente forma de acoplarse a un cuerpo humano, ¿no? No es lo mismo que venga un reptil y encarne un humano que un humano en un humano, ¿no? Es muy diferente. Entonces, pero bueno, a ver si por ahí salieron algunas preguntas.
Bastante interesante. De hecho, salieron muchas preguntas que las vamos a ir desglosando a lo largo del mismo episodio. Y aprovechar, para aquellos que nos estén escuchando, recuerden que vamos a realizar pronto episodio de preguntas y respuestas. Manden sus preguntas, manden sus respuestas. Perdón, las respuestas las vamos a dar nosotros. Manden sus preguntas. Me estoy anticipando. Y a partir de ahí vamos también desarrollando el tema. Particularmente estoy anotando algunas que van fluyendo y vienen aterrizando. Sin embargo, pues vamos a acoplarlas también con lo que teníamos previsto, en lo que vamos desarrollando. Seguramente van a encajar, eso me queda claro. Y vámonos por esa parte. Lo primero que vas mencionando, Jorge, es que citando la película de Avatar, ¿no? Cuando van a llegar a al planeta donde están todos los Avatar azules, tienen una misión, rescate, conocer, colonizar. Incluso en la última película me parece que uno de ellos está como con las ballenas, las cazan y su misión es bien sencilla y bien específica. Venimos por el cerebro o por una glándula que tienen estas ballenas porque en la Tierra sirve para vivir y para regenerar células. Ahí está la misión, ¿no? Entonces, lo curioso es que particularmente esos seres humanos aprendieron ya a no necesariamente estar con los cuerpos de ese planeta. Con unas mascarillas se adaptan y pareciera que es como un símil o es una analogía para también todas estas razas que eventualmente no necesitan de los cuerpos físicos, pero ahí están. Ahí están y los sentimos y de pronto los percibimos y se encuentran en nuestro entorno. Entonces, me parece que eso va dando ese mensaje, ¿no? Y nos va respondiendo también de alguna forma alegórica a todo este tema. Luego, lo que mencionas también, Jorge, me deja pensando, ¿no? Porque me queda claro que los contratos divinos jerárquicos están presentes y como lo mencionas, y mencionaste la palabra hipótesis, que es la que me llamó la atención, de pronto es como un desarrollo, un trabajo que se va haciendo y se va aterrizando. Y entonces cuando, me imagino un estudiante universitario, ¿no? Tiene su tesis, tiene su hipótesis, pero en cuanto empieza con la literatura, y si me voy por aquí, si me voy por otro lado, y si adapto el título, y si, en ese sentido, pues con todas las vidas, así como lo vas mencionando, o todas las reencarnaciones se van con subcontratos o como el equivalente a una tesis, subobjetivos y objetivos y eventualmente pensamos que un tema es lo más importante, cuando a lo mejor no lo era, y pues ahí está como esta ráfaga que nos puede llevar a un punto donde nos perdemos, ¿no? Esto también me llamó muchísimo la atención y después cuando hablamos de los contratos, mencionas la parte de infidelidad, mencionas la parte de hijos o de dedicarnos a hacer otras cosas. Eso mismo es un mismo desarrollo que nos va aterrizando, ¿no? Y decimos, bueno, con los hijos sucedió esto, con los hijos sucedió lo otro y no sé si sea adelantarme, pero pareciera que entonces el contrato divino, el contrato jerárquico es uno contra el contrato de esta Matrix o los subcontratos de esta existencia, de esta fisicalidad. Uno es el divino, es el principal, es el jerárquico, contra los subcontratos. Antes de pasarte el micrófono y hacerte las siguientes preguntas, aquí te adelantaste también un poco a mencionar el karma como romper el libre albedrío de otros. Y mencionabas también que esta cuestión donde ocurre un asesinato consensuado, si lo podemos llamar así, y no pasa nada. Por ahí hubo un tiempo en el que, y creo que desde la tanatología, creo, así lo mencionó, había una pequeña historia que mencionaba que previo a nacer o previo a estar en esta existencia, dos almas se ponían de acuerdo para encarnar en esta existencia y una de ellas le iba a enseñar a la otra lo que era el sufrimiento. Acordando eso, deciden aterrizar a la tierra y una de esas almas es una mamá, una de esas almas es un bebé. Al poco tiempo el bebé fallece y la mamá tratando de buscar respuestas, siempre en esta pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mis circunstancias? No recuerda necesariamente ese contrato. Cuando previamente era eso, enseñar el sufrimiento. Si lo vemos con ojos fríos, enseñar el sufrimiento pareciera como una materia dentro del quehacer que queremos aquí.
Visto desde ojos muy en el estilo del apego, pues uno diría que cruel. Es más, diría, ¿cómo una historia puede ayudarte siquiera a entender el proceso si no hay una empatía? Ahí encontramos una vez más esta situación donde se confrontan jerarquía, contrato jerárquico contra contrato en esta tierra. Pero entonces, quiero aprovechar esta historia para preguntarte lo siguiente, Jorge. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda o en la que nosotros podamos entender, por una parte, los subcontratos de las diferentes líneas, de diferentes vidas también? ¿Y hay alguna forma en la que podamos entender el contrato principal, el contrato jerárquico? ¿Hay forma? ¿Hay manera? Y la siguiente pregunta es, aunado con esto, dentro de la línea jerárquica, si yo recuerdo hoy en esta existencia, en este 2023, mi contrato jerárquico, en automático desecho los contratos, los subcontratos de otras vidas pasadas, o necesariamente hay que resarcir esas situaciones. Te paso el micrófono, Jorge. Ok, sí, está buena, está algo largo lo anterior a que habías dicho. A ver, para ver si no me va a perder. Creo que la principal pregunta es si yo voy si yo, digamos, retomo mi contrato divino, por así decirlo, los demás se anulan, ¿no? Ok, bueno. Primero hay que entender lo que tú dijiste, sufrimiento y apego, ¿no? Porque muchos creen que el karma se paga sufriendo, ¿no? Y realmente eso es un holograma, eso no existe. Si tú sufres, vas a sufrir cada vez más, hasta el momento en que te tengan que diluir o te atrapen al umbral. Una de dos, porque ya no eres funcional para, ni siquiera ya eres funcional para la Matrix. Entonces, digamos que tu destino puede ser triste, por así decirlo. Qué triste sería. Entonces, lo que nos lleva al sufrimiento es el apego. Eso es lo principal que hay que quitarnos. Pero ¿por qué hay apego? Porque nos tomamos muy en serio esta existencia holográfica, Matrix. Nos las tomamos tan en serio que pensamos que no hay nada fuera de esto. Para empezar, aquí en la Tierra nos inventaron que el único lugar de donde hay vida inteligente, pues, entre comillas, es la Tierra. Y eso es, yo creo que el principal dogma y holograma que más ha afectado a la humanidad. Porque el nosotros sentirnos solos como civilización y el estar totalmente aislados de otra referencia de cómo viven otras personas nos densifica mucho, nos hace pensar que esta existencia es lo único que hay y por lo tanto, si yo pierdo un hijo, lo voy a perder para siempre y ya nunca lo voy a volver a ver, siendo que es nada más un teatro, ¿no? Es nada más un pestañeo. Yo siempre desde joven, cuando ya estaba yo muy metido en eso de la filosofía, que un rato estuve con los filósofos, y yo les decía, oye, pero es que no se tomen tan en serio todo esto, porque yo lo veo como un videojuego. Un game over, pues reinicias, ¿no? Un game over, reinicias. Y muchos lo entendían y muchos no. Decían, no, es que debes de ponerle más empeño a la vida, porque es una oportunidad que no se te puede ir. ¿Por qué no? Le digo, pues es que es para echar a perder, ¿no? Para echar a perder a veces se aprende. Y no, ¿cómo dices eso? Sé cuidadoso siempre y trata de ser siempre el mejor. Y le digo, no, pues es que más bien mejor, yo lo veía del modo, disfrutar la vida, sí trata de hacer lo que tú veniste a hacer, tus contratos, pero si no los haces, no pasa nada, y si los haces, pues qué bueno. Nada más sigue la enseñanza del Nazareno, que es no hagas a los otros lo que no quieras para ti, ¿no? Así de simple. O sea, si tú obedeces esa ley, que esa ley no es del planeta Tierra, sino es una ley universal,
y tú te mantienes, digamos, en una línea de armonía contigo mismo principalmente y con los demás, o sea, que no les inflijas daño, no pasa nada si tú no logras hacer tus contratos, o sea, porque es un juego, es una simulación. O sea, te dijeron, vienes aquí, sí, a desarrollar algunas cosas, por ejemplo, a ese ejemplo que te decía, vienes a experimentar algo que tú no puedes ser allá arriba, ¿no? Por alguna circunstancia. Entonces, tú te metes como a este videojuego y tú dices, bueno, ahora sí voy a experimentar algo que nunca he hecho. Es más o menos como en los sueños, ¿no? Por ejemplo, en los sueños dices, voy a hacer algo que no me permitirían hacer en la vida real, ¿no? Y muchos dicen, no, es que me agarré a balazos o no, tuve un encuentro sexual con alguien que no es mi pareja. Pues eso es muy común, ¿no? Porque eso es como, digamos, otro simulador, otra etapa, otro paralelismo del simulador, ¿no? Los sueños ya sean programados o incluso algunos lúcidos, ¿no? Hay que hablar de los lúcidos también, no sé si ya están los temas en el temario. Bueno, ahora, sobre lo que es exactamente de la pregunta, si yo retomo mi conciencia estelar y mis contratos principales, los demás ya no son tan importantes y es correcto. Yo creo que sí le diste el correcto. Porque en el momento en que tú despiertas no al 100%, pero sí a una cantidad tremenda de conexión con la divinidad, por así decirlo, que yo le digo conciencia estelar o conexión con las jerarquías. Es más, yo le digo conexión con los comandantes, porque yo ni siquiera les llamo jerarquías, yo les digo comandantes. Ellos te empiezan a reconocer, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que, digamos, alguien, todas sus existencias, o sea, obviamente una semilla estelar, no nada más un actor de la Matrix o alguien, un hijo de vecino, como decimos, no, o sea, una semilla estelar vino, se diluyó por el ego y no pudo cumplir todos sus contratos. E hizo subcontratos tontos, ¿no? Como, no sé, puede ser brujería, puede ser contratos de matrimoniales, con hijos, con lo que sea, ¿no? Y digamos que no los pudo cumplir y al final de cuentas, si los comandantes o las jerarquías se empezaron a fijar en él en su última vida por alguna circunstancia, digamos que empezó a despertar conciencia, le van a echar la mano, le van a ayudar para que pueda lograr su objetivo final, ¿no? Que el objetivo final era entrar, experimentar, compartir un poco de tu esencia y salir. Pero si no sales, ahí estás infringiendo el máximo contrato que tú también te dispusiste a entrar y a salir, ¿no? Y si no te vas a salir es porque te van a jalar para otro lado. Entonces ahí sí está más difícil, porque ahí ya tú estás infringiendo un contrato estelar contigo mismo, que eres la persona más importante del universo, no hay nadie más, porque tú eres una singularidad creadora. Entonces alrededor de ti es un universo mismo. Entonces, si tú estás infringiendo el máximo contrato que era entrar, pero sí también salir y regresar con tu conciencia estelar, pues vas a quedar totalmente diluido y ya no va a haber forma de que te saque alguien de eso. Es lo que llamamos umbral. Ahora, la jerarquía empieza a dejar de ayudarte en el momento en que tú te vas por el lado del ego. Vamos a poner el ejemplo de que alguien quiere algo material. Digamos que le va mal en lo económico y quiere tener dinero. Y ya intentó de todo, ¿no? Y no le va bien. Entonces dice, alguien por ahí le dice, oye, ¿sabes qué? Hay alguien que hace trabajos. Y bien buenos, nada más que hay que pagar. Ahora le va, ¿cuánto? Tanto, órale, voy. Ya es un trabajo de brujería, o de magia negra, como le digan, hechicería. Entonces, casi todos esos son contratos con entidades negativas. Entonces ahí tú empiezas a dejar de tener contratos con la Matrix, contratos con el Consejo Kármico, y empiezas a tener contratos con seres del bajo astral o del umbral, o con extraterrestres negativos. Estos extraterrestres negativos no están afiliados a los consejos kármicos, ellos no siguen las directrices
de la evolución planetaria y divina. Entonces, ellos se saltan la Matrix y se saltan las leyes, a ellos no les vale. Entonces, digamos que tú estás haciendo ya un contrato, vamos a ponerle por un nombre así X, no estoy diciendo nada, digamos con Belcebú. Y este tal Belcebú, no sé, a lo mejor no sé, en el palo mayumbe o no sé, en el candomblé o en el que estés, le dicen de alguna manera. No sé, a lo mejor le dicen, no sé, yo no soy maestro en eso. Entonces, pero es el mismo, ¿no? Entonces tú le pides a Belcebú que te eche la mano y tú le vas a dar, digamos, algo, una ofrenda. En la antigüedad se acostumbraba mucho dar pues no sé, un sacrificio, ¿no? Por ejemplo, un animal, ¿no? Pero también se acostumbraba a dar a personas en sacrificio. Entonces, tú le decías, te doy a mi primogénito en sacrificio. Y eso se hacía, era muy común. Entonces, le dabas a tu primogénito o tu primogénita en sacrificio y te daban lo que querías. Ahora, tú hiciste ese contrato con el Belcebú hace un montón de años, hace milenios. Pero tú lo traes porque a lo mejor por entrelazamiento cuántico y por repetición y el karma regresa, lo vuelves a encontrar en esta vida. Entonces vas con esa persona de que te va a hacer un trabajo para que te dé dinero y te lo vuelves a encontrar y vuelves a meterte en lo mismo, ¿no? Entonces son contratos con extraterrestres o seres regresivos, demonios, como le quieras decir. Entonces vuelves a caer en lo mismo. Entonces esos contratos, ¿qué es lo que hacen? Como son fuera están por fuera del consejo kármico o del consejo evolutivo, o sea, no los tienen registrado, porque el consejo evolutivo tiene registrado todo lo que vas a hacer y todo lo que ya hiciste, porque es una Matrix, o sea, esto ya tiene para adelante y para atrás le das y ellos ya lo saben, pero ellos se saltan todas esas, entonces ellos crean líneas temporales, atemporales, perdón, pues ficticias. Ahora, lo que ocurre es que los contratos, cuando tú haces con la brujería o con entidades negativas, uno piensa que es algo leve. Dice, bueno, pues al rato me lo quito. No, o sea, tú ya infringiste en la divinidad. Ahora, los maestros, los guías, te empiezan a dejar de percibir, porque tú ya te estás densificando por la frecuencia. Entonces, si un guía está junto a ti, y ese guía, digamos que es tu ángel de la guarda, si le quieres decir así, tú emanas una frecuencia. Ese guía puede estar junto a ti. Entre tú más subas frecuencia, más te ayuda, más te ilumina el camino. No te va a hacer el trabajo por ti. El guía no te va a dar dinero ni nada de eso. No, más bien te va a guiar a que tú hagas tus contratos. Y puede ser algo que no tenga absolutamente nada que ver con el dinero. Entonces por eso a veces no nos va bien. Porque a lo mejor eso es lo que tu guía te está dando a entender. Y al final, si tú no tienes conciencia, no lo vas a entender. Porque muchas veces dice, ay, ¿por qué no pasó esto? No, pero al final, mira, hiciste al final la otra cosa que fue mejor. Pero la gente, como es inconsciente, no lo ve, ¿no? Ahora, si tú hiciste contratos de magia negra, el guía se contamina si está junto a ti, porque tú ya tienes obsesores o entidades negativas que ya están junto a ti. Entonces el guía no se va a contaminar, no es tonto. Entonces se empieza a alejar por frecuencia, nada más por pura frecuencia o por resonancia, se empieza a alejar. Entonces, conforme tu guía se aleje, tú quedas ya a merced de las entidades negativas. Entonces te van llevando y te van atrapando a la inconsciencia y a lo que ya hemos explicado en otros podcasts, ¿no? Más o menos así se trabaja en la línea de contratos a nivel como pues terrenal, ¿no? Digo que al final si tú sí encuentras otra vez tu camino principal, tu tronco común, o sea, estamos hablando de que los subcontratos son las ramas y el tronco es los contratos principales, si tú los retomas, los otros dejan de tener mucha importancia. Pero para hacer eso es porque obviamente tienes mucha conciencia y no creo que de hasta abajo puedas dar un salto cuántico, es muy difícil. Más o menos yo pienso es que a lo mejor sí en otras anteriores vidas tuviste por ahí algunos roces, pero nunca te saliste de tu directriz principal, ¿no? O sea, quien es bueno, o sea, una persona de luz es muy difícil que se contamine, porque ya trae, digamos, una protección tan tremenda, de tanta conciencia, que cuando viene a encarnar a diferentes vidas,
es difícil que se contamine. Lo que ocurre de esas contaminaciones a los seres de luz es que les da un tipo de Alzheimer, o sea, de olvido, de dilución. Y cuando les da el Alzheimer, ya les puede empezar a entrar por pura resonancia a su campo electromagnético, les empiezan a entrar entidades negativas y ellos les van cambiando el chip, ¿no? Así como el demonio que te sopla al oído, es así más o menos, ¿sale? Muy bien, muchas gracias. De hecho, ahorita que estabas haciendo mención de los contratos y los subcontratos, para aquellos, digo, soy de la época que jugó Age of Empires y un poquito me imaginé eso, ¿no? Cuando entras, ya hay una historia preprogramada, puedes jugar ciertas civilizaciones, jugar y te van indicando, vete por aquí, vete por allá, manda a estos personajes, manda a los otros personajes, pero también tienes la opción de jugar de manera libre. Yo recuerdo muchísimo que cuando iba empezando, guardaba la partida. Partida 1, partida 2, partida 3. A veces regresaba a las partidas, pero muchas veces prefería guardar nuevas partidas y me daba cuenta que con cada una de ellas iba aprendiendo más y decía, primero los recursos y después las protecciones y después a lo mejor no ataco, pero sí tengo para defender. Entonces es algo como progresivo en ese sentido. Y cuando realmente logras dominar como la idea general y ponerla en nivel máximo, entonces es cuando dices, bueno, elimino las demás partidas que solo me sirvieron como entrenamiento. Así lo veo de pronto, ¿no? Cuando te damos en el clavo a la principal, entonces lo demás pasa a segundo plano. Lo aprendimos y ahí está, se cumplió ese objetivo. Entonces, eso es uno de los puntos que quería mencionar. También otra de las situaciones que me parece importante es, hasta antes yo creo que ahorita de escuchar estas palabras tuyas, Jorge, iba por la vida, y por la vida hace 2 meses para acá, ¿no? Diciendo es que todo es perfecto. Pero también es cierto que si le pones la connotación de conciencia, ahí sí podemos decir todo es perfecto, porque también entiendes que no necesariamente la forma en la que tu contrato se va a desenvolver dentro de esta Matrix, que justo está controlada, se va a ir por esa línea. Pero si también entiendes que a lo mejor el hecho de vivir circunstancias que aparentemente no iban dentro de tu línea y entiendes esta diferencia entre la luz y la no luz, es perfecto. Decir todo es perfecto desde la inconsciencia, pues podría sonar a mentada para muchas personas, ¿no? Y quejarse de su acontecer y de su diario vivir. Como lo que mencionabas, imposible de pronto dar un salto cuántico de abajo hasta arriba sin ir filtrando toda esta información. Entonces, también eso como que va aterrizando, va llegando y va esclareciendo muchísimo de lo que hemos platicado en otros episodios. Entonces, queda claro que todo esto que se está mencionando tiene un propósito. Hace no mucho, platicaba con una persona después de una sesión de hipnosis y descubrió más bien, y me lo iba contando, que de pronto estaba aquí en este planeta contra su voluntad. Así lo sintió. Y sobre todo porque me decía, es que, a ver, yo quiero apostarle a la justicia. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero entender por qué si lo bueno y bonito, así me lo decía, ¿no? Va en la línea de lo lógico, ¿por qué se hace lo opuesto? En la hipnosis me va narrando que esta persona está aquí en contra de su voluntad, que la mandaron, que incluso cuando platicamos con sus guías, los guías mismos me decían, es que no quiere estar aquí, claramente no quiere estar aquí, pero no tuvimos opción, la terminamos poniendo en esta existencia y hasta ahí se quedó, ya no pudimos obtener una respuesta. Yo me quedé pensando y de pronto estaba como bueno, pareciera que se me ocurre, pudiera de entender cómo funcionaba, entre comillas, la justicia aquí y tratar de llevar esa información hacia las jerarquías. Pero ya desde el hecho en el que suena que está en contra de su voluntad, de nuevo, con ojos a lo mejor muy fríos, pues entenderíamos que si es un videojuego, hay a lo mejor un juego arriba de esto, ¿no? Y por otra parte, si lo entendemos muy en lo físico, pues de pronto pensaríamos en qué mala onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Aunque ahorita lo que mencionas es un parteaguas, porque entonces también hay dentro de lo que mencionas esta línea de la jerarquía, pero también esta línea de los extraterrestres, que aquí en México es, entre comillas, te vas por la justicia
y te vas por la parte del narco, ¿no? La justicia que procura el bienestar y demás situaciones contra el narco también tienen sus propias leyes y van haciendo sus propias leyes y van escribiendo y reescribiendo y van dentro de la misma jurisprudencia, creo que se llaman, las costumbres van haciendo a la ley, ¿no? Desconozco un poco ese tema a detalle. Pero, y ahorita pudiera clasificar eso que les estoy platicando de la hipnosis como ese punto donde a lo mejor en algún punto hubo un quiebre y entonces las jerarquías fueron hacia otro lado y hay un sesgo más hacia el otro lado, ¿no? Tratando de entender un poquito pues toda esta línea. Bien, ahora, dentro de la pregunta, orientándolo hacia la parte de los contratos y cerrando un poquito ese apartado, ¿cómo saber qué contratos tengo? Así, tal cual. Lo sé, y lo primero que me viene en cuestión de esta Matrix, con regresiones, registros akáshicos, lo sé con mi carta astrológica, lo sé por constelaciones, lo sé por numerología. ¿Cómo saberlo? Y yo pienso que a lo mejor esos son como las ramitas, entenderlas. Y luego en lo estelar, que lo me anticipo a lo mejor a la respuesta, ¿no? Este contacto con tus guías, contigo mismo, que te puede ir dando esos atisbos, ¿no? Yo creo que también, y no sé qué tanto, Jorge, cuando jugaba Halo, decía, ya, si me voy por aquí y por allá, sé que voy a ganar y voy a pasar ese nivel. Y me gustaba la idea de ganar, pero también cuando ganaba me sentía como esta nostalgia de decir, pues ya gané y ahora, no sé si sea lo mismo ahora en reversa. Así lo planteabas en lo estelar, ¿no? Estamos aburridos, nos venimos a la Tierra a experimentar y listo, es una simulación. Pero al revés también es lo mismo, o sea, al revés también pensar en el hecho de ganar nos colocaría en una posición de ya gané y luego se repite entonces también el ciclo, Jorge. Entonces, ¿cómo saber qué contratos tengo en lo Matrix, en lo estelar? Y también pudiera eventualmente, si llego a todo este despertar, a jugar bien, aburrirme. ¿O ese sí es el propósito? ¿O solo sigue siendo parte del juego, Jorge? Ok. A ver. Primero, ¿qué contratos tengo, no? Mira, es que depende. Si son los contratos, subcontratos, como decíamos, pues, como dices, tú mismo dijiste que no son tan importantes. Entonces sería encontrar tu contrato máximo, tu jerarquía máxima, buscarla, meditar. Uno mismo sabe a qué vino, buscar en su corazón de cada quien. Y uno dice, mira, yo vine a esto. Y yo sé porque soy bueno. Y se me ha facilitado. Y ustedes saben, o sea, pues no nos vamos a poner a decirle a cada quien lo que es. Cada quien, ese es su trabajo de cada quien. Esa es su tarea de ustedes. Encontrar en qué son buenos, a qué vinieron. Y desarrollarlo. Y ser un maestro en eso, ¿no? Eso les va a abrir mucho el campo áurico y la capacidad de conexión, ¿no? Ahora, bueno, hay algo ahí que debo de contarles, que es, por ejemplo, cuando llegaron los Anunnaki aquí, ellos, digamos, venían enviados por otras jerarquías superiores que ellos no identificaban del todo, que nosotros les decimos los arcontes, ¿no? Los chupats. Ellos eran incapaces de verlos, pero ellos ya estaban adoctrinados, digamos, o tendenciados, no sé cómo decirlo, a ciertas actitudes. Entonces ellos dijeron que debían venir a la Tierra a recuperar oro para su planeta que estaba destruido, ¿no? Y realmente todo era un plan mañoso, todo era un plan, pues digamos, ni siquiera ellos lo entendían. Ahora, los Anunnaki, cuando llegaron aquí al simulador que llamamos Tierra, a ellos se les hizo muy rico esto de la simulación. Se les dijeron, mira qué padre, todo lo que no se puede hacer allá afuera porque la Federación nos vigila, aquí en la Tierra sí se puede hacer. Para empezar, vamos a crear a un ser humano como nosotros.
Entonces, eso era prohibido. Eso estaba prohibido porque no era. Eso no era. No venía en en los lineamientos de la divinidad. Pero la federación se hizo de la vista gorda. Se hizo de la vista gorda porque ellos tienen el problema de que las guerras de Orión destruyeron casi todas las civilizaciones de la galaxia. Entonces, la única manera de repoblarlas era dejar que los grupos rebeldes hicieran de las suyas, como en este caso. Ahora, luego los Anunnaki llegaron y se les hizo bien padre porque dijeron, mira, aquí podemos hacer lo que sea, aquí somos dioses. Y agarraban a las mujeres y las violaban. Eso viene en la Biblia, eso viene en el libro de Enoch. Entonces, tuvieron hijos por donde sea, los extraterrestres pedían vino, cerveza, y ahí en el monte Sinaí tenían que dárselos. Y en otros lugares. O sea, llegaban y vámonos. Y ellos hacían lo que querían. Ellos es más, vivían desnudos. Ellos no se vestían. Ellos vivían como en un Edén aquí. O sea, para ellos era el jugar a ser dioses. Y literal lo fueron, ¿no? O sea, porque nosotros así lo vimos. Entonces, ellos nos crearon y nosotros que la humanidad, digamos, quedamos como a esa programación, ¿no? Entonces, hay que salir de esta simulación o esta Matrix para pasar a otra menos densa, para pasar a otra más fácil de entender, donde no haya contratos tan densos, ¿no? Y karma tan difícil de pagar, por así decirlo. Ahora, el karma, pues no es así como que sufro y ya. Quien entiende el karma lo paga en un instante. El karma se paga, digamos, vamos a un ejemplo. Yo, no sé, maté a 100 personas en la Edad Media y rompí sus contratos y interrumpí su libre albedrío. Entonces, yo lo que hago ahora en esta vida no es sufrir. Eso más bien me va a crear más karma todavía. ¿Por qué no abro, no sé, un orfanato? ¿O por qué no abro yo algo que dé a las personas como labor social, ¿no? Entonces eso me va a abrir mucho la capacidad de lavar mi karma, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, lo que trae mucho la población es el karma con niños, porque los niños siempre fueron gente inocente en su momento, en todas las épocas. La gente, como ya venía muy pervertida de vidas pasadas, se aprovechaba de ellos. En todas las maneras, no haciendo lo sexual, sino en muchas maneras. Entonces, ese es el karma que muchos traen. Ese es el de niños, ¿no? Otro karma que traen muchos es la escasez, ¿no? El no haber tenido suficiente o alimento o dinero. Y todo eso lo proyectan a esta nueva vida. Ahora, en esta nueva vida, bueno, si tú sufriste escasez, muchos lo que hacen es ser bien ricos y el dinero se los come. O sea, el dinero los mata rápidamente, no llegan ni a los 40 ni a los 50 porque el dinero se los come. ¿Por qué mejor no tú ayudas a otros, ¿no? ¿Por qué mejor tú no a esos que sufrieron lo mismo que tú en otras vidas, tú los ayudas, ¿no? Y no les vas a dar dinero, mejor los enseñas a pescar, ¿no? Tú abres, no sé, una asociación o algo en tu comunidad, puede ser lo que sea, desde el punto de vista que tú tengas. Y eso te va a lavar el karma muy rápidamente. En pocos años ya lo lavaste. Y con el sufrimiento simplemente vas a sufrir más. Eso es un holograma que crearon los draconianos para que nosotros nos negativemos cada vez más y no podamos encontrar nuestra misión real, ¿no? Son hologramas hechos por la Orden del Dragón Negro. ¿Ok? Pero bueno, ahora de los videojuegos, un poquito que estabas comentando. Me gustaría, como siempre, les recomiendo las películas. No sé si esta ya se las había dicho en otra, pero apenas la vi. La del Piso 13. Es de 1999. Y ahí les demuestra tal cual cómo estás una Matrix dentro de otra Matrix, dentro de muchas Matrix, ¿no? Entonces, ahí es algo loco de entender. Y ahí te explica cómo que para meterte, o sea, tú no puedes saber qué está pasando adentro hasta que te metes. O sea, tú no puedes, digamos,
o sea, en las computadoras, ellos no sabían qué estaba sucediendo adentro de la Matrix. Ellos tenían que entubarse y meterse. Y hasta que ya estaban ellos adentro ya veían qué onda. Pero fuera de eso no podían saber cómo iba el asunto adentro. Era como un videojuego, ¿no? Entonces ahí pues pasa como que muchos se meten a lo mismo, ¿no? Al placer sexual y eso, ¿no? Porque no pueden hacerlo aquí. Entonces siempre va como a lo mismo, ¿no? En todas las películas, y yo creo que en la vida real iría a lo mismo, ¿no? Los mismos que lo hicieron, los metaversos que está haciendo Zuckerberg va a ir por ahí. O sea, todo eso más o menos se repiten los patrones. Ahora, es más o menos eso lo que pasa en la Tierra. Entonces a nosotros nada más nos pueden medir por frecuencias allá arriba. No nos pueden vigilar como nosotros vemos aquí toda la fisicalidad, sino nada más por frecuencias. Nos miden y nos evalúan y ellos mandan o no más guías. O te mandan o no, digamos, mensajes. Si tú estás con una frecuencia ultra bajísima, porque lo pueden medir allá arriba, simplemente no les eres de su interés. Eres tú, pues ya estás como predestinado a tipo basura espacial, ¿no? Y la basura no se recicla, porque muchos pensamos que se recicla y realmente a nivel estelar se destruye, ¿no? Entonces, pues son tiempos difíciles, ¿no? No va a ser fácil, pero yo pienso que muchos de ustedes que hemos conocido a través de los podcasts, que se han acercado con nosotros, muchos me ha sorprendido la rapidez con la que agarran los temas y los saltos cuánticos que cada uno ha dado, ¿no? Yo pensaba, o sea, por ejemplo, hace años, no sé, hace 20 años, que era difícil dar este tema. Tenía uno que recomendar literatura y no sabía uno por dónde, ¿no? Y yo creo que la gente todavía estaba muy metida en la fisicalidad, en la Matrix, y no podían entender estos temas, ni yo mismo. Entonces llega un momento donde ya se está rompiendo la malla de frecuencia con todos estos pulsos solares que manda el sol diariamente y que no lo pasan en las noticias, pero se está rompiendo, los anillos de Van Allen se rompen y entra más la capacidad de captación con lo estelar, ¿no? Esas son oportunidades que tenemos estos años antes de que ocurra algo más tremendo, pero aprovechenlo. Estos tiempos son buenos porque todavía tenemos la comodidad tecnológica y tenemos estos medios, ¿no? Aprovechenlos. Muchas gracias, Jorge. Me llamó mucho la atención esto que mencionas. Quien entiende el karma lo paga en un instante. Luego entonces haces mención de la labor social, la filantropía y el desinterés por generar alguna situación económica. Si a lo mejor derivado de eso vendrá, pero el propósito principal, haciendo también una referencia al contrato divino de ayudar o de una fundación, es ese precisamente, y que se mantenga y que a lo mejor no vengan otras cosas disfrazadas, ¿no? Como lo ha habido en estos tiempos, en muchos otros tiempos. También es interesante, digo, no lo hubiera pensado e incluso cuando lo mencionabas decía, bueno, ¿qué karma puede tener? Tenemos nosotros un karma de manera personal. Y luego pensaba, bueno, ¿qué karma puede tener la humanidad? Y lo mencionas, ¿no? Los niños, la escasez que van por esa línea. Así como eventualmente en algún momento, ¿no? Si el ser humano tiene chakras, pues ¿cuáles son los chakras del planeta? En esa misma línea, ¿no? Me parece que son preguntas bastante interesantes que nos pueden llevar a entender desde otras perspectivas cómo es el andar en esta existencia física. Vamos a darle ese giro hacia la parte del karma, Jorge. Normalmente se piensa que con el karma viene el dharma. El karma se entiende como esta idea de pagar con sufrimiento. El dharma, por el contrario, es hacer para resarcir. Así es como lo entiendo. Pero muy probablemente esta visión esté encontrada en la lógica de lo occidental. ¿Qué pasa entonces con la idea occidental? ¿Qué pasa entonces con la idea oriental? También cuando mencionamos karma y dharma, o al menos ahorita que lo hago, pienso en el yin y yang, ¿no? Como este equilibrio o este matiz de color en el otro color. Así lo pienso, ¿no? Si puede existir, si eso es posible, si eso es karma, si eso es dharma. Así como quiero pensar que muchos de los que estamos en el camino de la conciencia, del despertar, de pronto yo creo que trataríamos de apostar a resarcir no sé si, y aquí la pregunta es, no sé si resarcir el karma o apostarle al dharma, pero de nuevo, es muy occidental esto y más bien quisiera entender cuál es
la noción que descansa entre cómo lo ve Occidente, cómo lo ve Oriente, y si eso nos puede llevar hacia una línea de lo estelar, que por supuesto, como lo mencionábamos, es entender la línea principal de lo que venimos a hacer a esta tierra, ¿no? Occidente, Oriente, Jorge, karma y, por supuesto, si entra, dharma. ¿Cómo lo explicamos desde este lado, Jorge? Bueno, es que en Occidente ocurrió la situación de que, bueno, nos denominamos occidentales los americanos, ¿no? Todo el continente americano, siendo que la cultura occidental es puramente europea. Y los europeos, pues ya sabemos que se dedicaron a conquistar al mundo entero, ¿no? Y a imponer lo que es pues sus leyes, su forma de vida. Luego tengo muchos roces con las personas que dicen que bueno que llegaron los españoles, porque en esta parte del continente pues vivían como animales y según se mataban los unos a los otros y eran trogloditas y se sacaban el corazón y todavía latiendo, ¿no? Sí, se bebían la sangre, ¿no? De sus enemigos. Realmente para mí es una visión ultra, pues umbralina, y de haber sido una civilización como esa no habría durado muchos años, ¿no? Siendo que hay vestigios de las civilizaciones americanas que por ahí ya le datan 20.000 años, siendo que no coincide con lo del estrecho de Bering, ¿no? Eso ya es una teoría muy vieja, eso ya debería de borrarse de los libros de la historia. Pero bueno, Occidente nos invadió, ¿no? O sea, lo que es la tendencia europea. Aquí en América, en todo el continente, desde los inuits, o como vulgarmente dicen los esquimales, hasta la Patagonia, hasta los gigantes que existían allá, pues eran personas tranquilas en general. El simple hecho de ver cómo nos comportamos a la actualidad. ¿Cuándo has visto que un país latinoamericano invada o quiera invertir dinero en invadir Arabia o África, ¿no? O algo así, ¿no? Prácticamente no. Ahí te das cuenta cómo la psique de aquí era muy tranquila. Obviamente había de todo, obviamente sí hubo todas esas batallas y todo eso que a veces por ahí ponen, pero no era, eso es una visión europea. O sea, los europeos querían primero vender la idea de que aquí éramos el demonio y que tenía que llegar la Inquisición a meternos a Jesús rápidamente. Ahora, por otro lado, tenemos el continente de Oriente, ¿no? Que allá se salvaron de mucha religión estructurada, ¿no? O la religión como institución. Porque, por ejemplo, si te vas a China o a Japón, tienen el shintoísmo, el taoísmo, ¿no? El budismo, y que son religiones muy vastas, ¿no? Si es que lo podemos denominar religión. El shintoísmo, no sé, seguía más como lo era aquí antes de la llegada de los europeos, ¿no? Que ellos creían más en los elementales, en el poder de los elementos, en las conciencias elementales, que en dioses ficticios, ¿no? Entonces, todo lo de los dioses viene de los Anunnaki. Ellos cuando llegaron, ellos quitaron todo rastro de los lemurianos y de los atlantes. Inundaron sus ciudades, les pusieron lodo, le metieron lo de que es el diluvio. Creemos que el diluvio fue causado. Y si no fue causado, fue aumentado, fue, digamos, aprovechada la situación para borrar toda existencia de las antiguas civilizaciones, porque ellos pues querían algo nuevo. A ellos les fue encomendado crear un nuevo mundo. Entonces tenía que quitarse a todo rastro de lo anterior. Entonces ellos cambiaron las deidades elementales. Vamos a poner, por ejemplo, Pachamama, y te pusieron a Inanna,
Ahora, Inanna era, digamos, una entidad que iba a imponer un sagrado femenino ficticio, holográfico, no el real. Te iban a quitar la conexión con el femenino tierra, madre tierra, y te lo iban a poner con un extraterrestre que te iba a adoctrinar o te iba a vampirizar para rápido, ¿no? Impusieron rituales con la luna, como ya sabemos, y digamos, no nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? Pero toda ese cambio de entidades, digamos, elementales que se veneraba y que se les daba una ofrenda, pasó a ser usurpada por los Anunnaki. Y luego a ellos decían, mira, ellos ofrendan, pues ahora que nos ofrenden a nosotros. Entonces ya llegaban las naves y decían, ¿sabes qué? Pues danos cerveza, como lo mismo que le das a tus elementos. Pero nosotros queremos más y queremos esto, queremos lo otro. Y entonces así se pasó, digamos, o sea, se corrompió las religiones antiguas, que no eran religiones, sino más bien era conexión con los elementos, a religión. Ahí se impuso la religión. Luego ya se cambió, le empezaron a meter los santos, ¿no? Y los santos siempre fueron suplidos o sea, antes eran otros, podía haber sido un elemental, ¿no? O un dios antiguo, ¿no? Un Zeus, una Inanna, un Enlil, un Enki. Entonces, todo este proceso ¿cómo te diré? De generación en religión nos hizo desconectarnos con pues lo que entendemos por conocer las leyes del karma o conocer las leyes divinas. En Oriente pasó algo que no pasó acá, que allá no hubo tanta esa imposición de religión. Allá sí se, digamos, sí se metió la imposición de ciertas estructuras de control, pero aquí pegó mucho la religión porque era el medio más efectivo en el momento, porque era muy difícil quitar a los indígenas de aquí. Entonces dijeron, la religión es lo que les va los va a hacer flexibles y los vamos a poder dominar. Pero en Oriente no, en Oriente tuvo otras circunstancias. Por ejemplo, tuvieron la invasión mongola. Y tú sí sabes que, por ejemplo, cuando estuvo Gengis Khan, se tiene datado que de todo lo que arrasó, o sea, nada más para que veas la envergadura del asunto, de todo lo que arrasó él, que iba arrasando imperios, o sea, los iba derrotando, y de todos los campos que quemó, porque él los quemaba para que no pudieran comer nada, y de a toda la gente la quemaba, los quemaban vivos o los pasaban por la espada, que en esos años se tiene registro que subió el índice de dióxido de carbono a nivel mundial. Entonces imagínate qué anticristo no era, ¿no? Imagínate a esa persona. Yo no puedo entender la cantidad de maldad que pudiera tener alguien y que lo obedecieran, por Dios. O sea, eso es una cosa, para mí es incomprensible, pero a la vez fascinante cómo lo hicieron, o sea, cómo se pudo haber reunido todo eso y qué tipo de jerarquía, si es que se le puede llamar así, influyeron para que pudiera realizarse esa obra, ¿no? Entonces, ellos pasaron por esa circunstancia que a lo mejor fue igual de mala o incluso peor, ¿no? Y algunas otras circunstancias que tuvieron que eran de tipo igual violentas, ¿no? Pues ya les llegó allá lo que es dos grandes maestros o tres grandes maestros. Para mí el máximo pues, sí es Gautama y Lao Tse. O sea, en base a ellos, yo creo que han podido lavar sus mismos karmas con las enseñanzas de esos dos maestros. Hay muchos otros, ¿no? Ahí puedes tener otros muy buenos. Pero esas religiones, lo que es el shintoísmo, el budismo, te puede llevar a entender la vida de una manera diferente sin dogmas, o sea, o sin tantos dogmas. La idea es quitárselos al 100%. Pero no existe alguna religión o alguna, ¿cómo te diré? Alguna filosofía que te conecte con lo estelar, porque todavía es un mundo en cuarentena. Entonces es difícil. Entonces toda esa conexión la tiene que hacer cada quien consigo mismo, individualmente. Y esa es, digamos, la paja y trigo.
Quien no lo puede hacer, pues no es merecedor de estar en el siguiente nivel. Así de simple, ¿sale? Muy bien, sí, excelente, excelente. Sobre todo porque aquí en Occidente tenemos esta idea, ¿no? Sufrir, 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 pero es curioso, ¿no? De pronto para entender que también nosotros de manera personal, de manera individual, en este camino en particular, somos nuestros propios maestros y estamos atendiendo este llamado que viene del corazón de la existencia, de las jerarquías. Hay que entender también que existe pues toda una estructura, no estamos aislados en lo físico, a esa estructura de pronto le llaman lenguaje, en lo estelar, esa estructura puede ser todo esto que nos estás comentando, como me quedé fascinado con la historia de Gengis Khan, ¿no? Gengis Khan decía, bueno, pero lo que estamos ahí entendiendo y atendiendo es una destrucción y listo, ¿no? Pasa, sucede. Y como lo dices, ¿no? Es fascinante cómo es las jerarquías, y lo pusiste entre comillas, ¿no? Si se le puede llamar así, pues puedes tener como esta influencia para que hiciera todo lo que hizo al final del día. Al menos yo lo trato como de aterrizar y digo, sí, históricamente visto desde lo estelar, pues es fascinante, ¿no? Pero también históricamente hay una influencia que evidentemente va a tener un efecto en nosotros y hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues eso, en términos de la religión para Occidente, ha sido un factor muy determinante, ¿no? Por supuesto, México creo que, y no sé si Latinoamérica, pero se caracteriza por ese sesgo o esa orientación que tiene hacia la parte religiosa. A propósito de esto, dentro de la misma hipnosis, resulta que por ahí se canalizó a uno de los arcángeles, y el arcángel ya con el nombre muy en castellano, pues es Gabriel, el arcángel Gabriel. Cuando está ocurriendo toda esta canalización, pues le pido a la persona que busque el arcángel Gabriel, porque no tenía idea como por lo menos de cómo podía ser. Y le digo, bueno, busca al arcángel Miguel, perdón, Gabriel, y trata de imaginarlo, porque en la canalización te está pidiendo que de alguna forma le digas que estás consciente de su existencia. Listo, fue una canalización a través de otra persona, y entonces ahí ocurrió todo. Cuando acaba la sesión, lo primero que me dice es, bueno, ya me quedó claro que ahí está Gabriel, al menos su energía lo puedo sentir. ¿Qué hago? ¿Me voy a la religión? O sea, regreso al catecismo, abro la Biblia, y así me lo mencionó, y yo vi en su mirada que no fue una pregunta como nueva o novedosa o como de burla, no, al contrario dije, no, pues sí me lo está preguntando en serio, ¿no? Y queda sorprendido, ¿no? Por cuánto puede haber permeado el dogma, al grado de decir, bueno, yo toda la vida estuve en una línea en la que no creía definitivamente en esto. Luego entonces a través de una canalización lo veo y me dicen un nombre, y lo siguiente que hago es regresar hacia todo aquello que no creí por tanto tiempo. Eso me parece que es como el movimiento que puede ejemplificar justo lo que es el dogma, ¿no? Y cómo de pronto uno puede negarlo, pero si no estás atento y consciente de lo que ocurre, regresas a él. Y hasta podrías llegar con esta nueva fe renovada de decir, hubo una canalización, yo lo vi, lo viví, y pues por eso estoy aquí, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, todo ese entendimiento, todas estas trampas, todo este videojuego, cuando lo tratamos de ir descifrando, pues creo que nos puede sorprender siempre, ¿no? Eso es algo que me parece fascinante de todo este camino. Vamos a acercarnos al final, Jorge. Y por aquí todavía hay una pregunta que quiero hacerte en todo esto. Sí, dentro de lo físico, dentro de lo estelar, que ya se resolvió a lo largo de toda esta charla, ¿puedo yo de alguna manera utilizar los elementos, como lo mencionabas, para quitar este dogma de la religión? Por ahí había un meme que circula en grupos ocultistas de magia, donde llegan los españoles y ya han conquistado a los indígenas, a la gente prehispánica.
Y la gente tienen como una mini conversación donde dicen, bueno, pues es momento de creer en nuestros dioses. Y entonces los prehispánicos les contestan, sus dioses no los vemos, el sol por lo menos ahí está, la tierra existe, ¿no? Sumándolo a lo que dices, bueno, pues parece que también es cierto que los dioses de ellos, controlados por los Anunnakis, pues eran reales dentro de lo que podían percibir, ¿no? Entonces, elemental contra Anunnaki. Y esa es la pregunta, o sea, es a donde me quiero orientar, Jorge. El elemental pertenece a esta tierra, a Gaia, a Pachamama, a Coatlicue, como le dicen en diferentes líneas. Pero también es cierto que en la invasión, pues son los Anunnakis quienes de alguna forma van siendo representados a lo largo de quienes conquistan. ¿Qué pasa ahí, Jorge? Nos acercamos a los elementales, sabiendo que pueden tener una influencia fuertísima, que lo hemos platicado en otro episodio, justamente, elementales. Pero desde esta parte de los contratos, los elementales nos pueden ayudar a ir subsanando, a ir entendiendo y eventualmente a encaminarnos a conocer nuestra existencia o nuestro contrato primordial, nuestro contrato divino. ¿Es eso posible, Jorge? O sea, dentro de la misma línea que realizaban nuestros hermanos prehispánicos, ¿lo podemos llevar a cabo sin todo este dogma? ¿Puede ser ese un camino o queda solamente como una hipótesis? ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Ok, me recuerda un poco a lo que estábamos comentando antes de empezar el podcast de la cuestión de que había un protocolo, ¿no? Para saber quién era bruja y las quemaban, ¿no? O las quemaban en Europa, ¿no? Entonces las brujas y los brujos de Europa, pues ellos eran lo último que quedó de la enseñanza celta, ¿no? Que los celtas pues eran indígenas, así tal cual, eran indígenas, vivían encuerados, pues le bailaban ahí a la fogata, tenían cantos, prácticamente lo mismo que hacían aquí los indígenas en América, ¿no? Ellos eran reales europeos, o sea, también Europa sufrió una propia conquista, nosotros echamos la culpa a los europeos, siendo que ellos mismos fueron invadidos, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que fueron invadiendo? La cultura Anunnaki. ¿Dónde empezó? En Mesopotamia. Y en Mesopotamia se fue derivando a lo que fue, pues, Judea, Egipto, y después pasó a lo que es Grecia, Macedonia, y de ahí lo copiaron los romanos, ¿no? Y los romanos lo llevaron a toda Europa, ¿no? El poderío militar, la ingeniería, el aplicar el poder del político para dominar a las mentes. Todo eso es la doctrina Anunnaki, porque muchos dicen, no, se lo debemos a los romanos. Y luego uno más inteligente te dice, no, se lo debemos a los griegos. Y otro más dice, no, los griegos le copiaron a los egipcios. Pero los egipcios casi todo también lo copiaron de los Anunnaki. O sea, ellos fueron los últimos que dieron su conocimiento, ¿no? Solo que en Egipto hubo influencia mucho de extraterrestres positivos. Entonces, por eso Egipto tuvo mucha mezcla, mucha riqueza. Pero en cuestión bélica, en cuestión de conquista y de poder, pues viene de ellos. De ellos se derivó a los europeos. Y luego, como la raza que estaba allá era la más doblegable, por así decirlo, en cuestión mental, fue la raza que se usó para el dominio mundial, ¿no? Por eso mismo se dice que en la Biblia se dice que el pueblo elegido por Dios. ¿Cuál es ese pueblo elegido por Dios? Pues es el pueblo que más les iba a funcionar para los planes de Dios, ¿no? Y es el que más les iba a funcionar, el que más pues era el capaz de como herramienta, por así decirlo. Ahora, el que menos va a funcionar, pues el que no se dobla, ¿no? El que no quiere seguir esas tendencias violentas de conquista. Por ejemplo, los africanos, ellos pues tienen ahí sus dictadores y todo eso, pero todos son títeres de los europeos o de los gringos, ¿no? O de otros países, de los chinos ya ahora, ¿no? Por lo tanto, tienen que, como no se convirtieron al sistema, pues ya son víctimas de él. Lo mismo le sucede a América Latina. Aquí no si te fijas, México no ha querido entrarle, a pesar de que somos pues aliados de Estados Unidos, no le hemos entrado ni a la guerra de Irak 1, ni a la guerra de Irak 2, ni a la de Afganistán,
ni a otras que ni a la de Ucrania, ¿no? Sino que se pidió y se exigió a los gobiernos en turno a que le entraran, ¿no? Y bueno, México se reconoce por eso. Bueno, yo pienso que es algo fabuloso, ¿no? Dentro de lo malo que tenemos como país, pues es algo bueno eso, ¿no? Eh, Ahora, tú me preguntabas exactamente sobre si los elementales nos ayudan pues a quitar todo esto, ¿no? La conexión elemental es fundamental, es absolutamente fundamental para todo. Pero debemos quitarnos los hologramas Anunnaki, porque muchos pensamos que hacemos rituales con un elemental y en lugar de hacerlo con un elemental se lo estás haciendo a un dios Anunnaki. Y simplemente es un contrato más con esa entidad que dejó su rastro aquí. Muchos de ellos se quedaron aquí atrapados cuando se cerró en la cuarentena, porque cuando a ellos no les dijeron que iba a ser de cuarentena, ellos les engañaron también. Les dijeron, ustedes creen y saquen oro y les va a ir bien. Y se cerró el planeta y se quedaron aquí muchos de ellos, ¿no? Entonces, toda la tecnología cayó, por eso hay un montón de naves que están inactivas. Las mismas pirámides son estructuras que se van a activar con la caída de la malla de frecuencia, porque traen tecnología específica para cierta alineación de estrellas y para cierto eje planetario que tiene que quedar otra vez en el 00. Entonces, pues sí, hay que primero pues conocerlos a los elementales. Si no salimos de la jungla de acero y de cemento, pues es difícil, ¿no? Muchos creen que teniendo ahí un arbolito o una suculenta en el escritorio, prácticamente eso no es nada. O sea, no, eso no o sea, se ve bonito y todo, pero no. Lo que necesita uno es salir a sentir el bosque, a sentir la playa, el desierto, los elementos, así, lo árido, la tierra, lo ensuciarte, el lodo, lo que sea, o sea, ensuciarte. Eso es lo que te da una conexión directa. O sea, si no, ve a todos los indígenas que ha habido, los celtas, ¿no? Los africanos, no se diga, ellos no ellos someten a la naturaleza, ellos son parte de la naturaleza y eso los protege, la misma naturaleza los protege, ¿no? Todos los indios pelirrojas que podían hacer llover, pues no era para que llovieran sus cultivos, ellos ni cultivaban, ellos eran parte pues de la naturaleza y ellos se sentían uno más, ¿no? Uno más dentro del sistema, del ecosistema. Entonces, ellos hacían llover pues nada más por alegría, no tanto por necesidad, ¿no? Entonces, esa conexión que podíamos llegar a tener como ellos lo hicieron, pues ya es difícil en estos tiempos, porque hay mucha influencia de la guerra climática, ¿no? Ese anótalo también, porque eso es importante, hay guerra climática. Muchos creen que es pues por nada más por azar, otros nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Que somos contaminadores por tirar basura, otros le echan la culpa a los ganaderos también, ¿no? Que dicen, no, es que los ganaderos, por tener tantas reses y siendo que antes había mamíferos gigantes, que imagínate cuánto CO2 no producían, ¿no? Otros ya le echan la culpa, pues también a la tala de árboles, que sí es importante, obviamente, y todo influye, no digo que no sea importante, todo tiene un granito ahí que le vamos sumando, pero no es decisivo para la cantidad de sequía que hay mundialmente. Esta sequía es producida artificialmente, nada más vean las nubes, a veces vienen como con ondas, ¿no? Así, pum, así se ven como no unos chemtrails, sino son como las mismas nubes, se le meten como un tipo de, como, pues no sé, son frecuencias tremendas y se empiezan a hacer como ondas. Y si no se ve a nivel satelital, o ustedes mismos si están en algún lugar que está luego pegado a las costas, se llega a ver mucho. Eso es el famoso HARP, que hace que haya escasez de agua, por lo tanto va a haber escasez de alimentos. Y es un proceso que están llevando a cabo bueno, eso lo vamos a abordar en otros capítulos, pero es para que el humano deje de tener capacidad de ser sustentable y todo te lo tengan que dar las corporaciones, ¿no? Y tú no sepas ni de dónde viene el alimento, pero ahí está, ¿no? Pero todo eso va a tener que ser como un proceso de cero libertad. O sea, ellos te van a decir que es bueno para tu cuerpo y que no. Tú dices, yo quiero comprarme 2 botellas de vino. No, nada más una porque tú tienes el azúcar alto
o te van a decir tú no puedes comprar esto porque ya tienes el máximo de pues digamos de golosinas que podías comer en el mes. O sea, a eso vamos, ¿no? A un total fascismo, pero tremendo. O sea, es ya estar totalmente controlados al 100%. A eso estamos llegando y probablemente lleguemos y pues si no se alcanza la masa crítica de despertar, o los que no despierten van para allá, ¿no? Simplemente así es. Pero bueno, no sé si bueno, yo lo dije en general los elementales, ¿no? No dije qué hay que hacer. A lo mejor vamos a retomar algún podcast, si quieres también anotar ese, de rituales mágicos, ¿no? Obviamente magia blanca. Algún tipo pues ahí están anotados. Yo no me acuerdo mucho de las recetas, pero hay mezclas de elementos, de ofrenda, ¿no? Porque el elemental pide la ofrenda no porque sea un ser vampirizador. No sé, si tú le pones... mira, ayer estaba viendo un documental de unos mineros no me acuerdo si en Bolivia, y que es un pueblo de mineros, o sea, todos son mineros. Ahí te venden la dinamita como si fueran dulces. Y cuando se meten ahí a la mina, hay bueno, ellos le dicen que es que el diablo, que porque el diablo es el que los cuida. Es lo que te digo, que es ya pues la gente se confunde y ya no sabe qué nombres ponerle, porque la iglesia decía que era un diablo, pero en realidad era un elemental, y el elemental los cuida. Pero ellos, como se quedaron con la idea de la iglesia, le dicen diablo. Y ellos dicen, no, pues nosotros veneramos al diablo, porque es el que nos ha cuidado. Pero en realidad no es un diablo, es un elemental de la montaña. Y ahí le tienen su monito, o sea, lo hicieron, digamos, no me acuerdo si pues tiene de roca, no sé de qué le hicieron, le ponen cabello, le ponen, lo vistieron y le pusieron un miembro grande, viril, dice, porque si no es viril, no da las vetas de plata que hay que dar. Y luego le ponen su cigarrito. Cuando llegan, le dan un cigarrito y piden. Dicen, bueno, ¿por qué necesita un cigarro? El elemental no necesita nada. El elemental es una entidad que te va digamos, te va a intercambiar el ectoplasma que tú le des. O sea, el ectoplasma es la cantidad de energía en Armstrongs que tiene una copa de vino, una cerveza, o un cigarro, un pan. Y esos Armstrongs, pues, digamos, ellos los traspasan a energía que ellos te van a brindar. Porque aquí todo lo que hacemos físicamente se necesita energía. Entonces ellos hacen ese traspaso de energía. Por eso se les da las ofrendas. No tanto porque sean seres desencarnados, porque esa es otra cosa. Los desencarnados sí están a veces ávidos de volver a probar las cosas. Eso no, por ahí es diferente totalmente. Entonces hay que ir separando. Si te das cuenta, todo esto, pues imagínate, la gente no sabe absolutamente nada en general. Y lo que se sabe en magia, no lo quieren decir, porque muchos usan magia negra. La magia blanca, pues sí, también hay escuelas de magia blanca, pero casi todos los que se meten a las escuelas de magia blanca terminan en la negra. Entonces es difícil dar todos estos rituales específicos porque yo creo que el 80% o el 90%, o si no es que más, lo va a usar para un ego. Y si no lo va a hacer, no le va a hacer daño para los otros, lo va a usar para algo material. Va a decir, yo quiero lana, y es lo que quiero. Pero simplemente, ¿para qué quieres lana si a lo mejor no es lo que necesita tu conciencia? Lo que necesitas es despertar. Y ya, o sea, el dinero a lo mejor viene solo. Pero si no despiertas, el dinero te va a comer, o no te va a servir de mucho, o nada más vas a estar pensando que es escaso. Es un holograma nada más, ¿no? Entonces, sí, los elementales son muy, muy poderosos, pero vamos a ir dándolo poco a poco. Y probablemente tenga que ser algunos selectos, porque si se da todo ese conocimiento abiertamente, creo que mucha gente lo usa para mal, ¿no? Así es de simple. ¿Sale? Muchas gracias, Jorge. Haciendo referencia al libro el que platicábamos al principio, se llama El Martillo de Brujas o también Malleus Maleficarum. Y es curioso, estaba ahí hojeándolo y decía que eran los ritos, cómo contrarrestar los ritos de las brujas con pues ritos de parte de la iglesia. Y de pronto era como un diálogo en la mente de, bueno, pues pensamos como en la iglesia como la parte positiva, en las brujas como la negativa.
habría que hacer una evaluación, ¿no? De qué brujas, sobre todo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera brujas, solo por ponerle un nombre. A veces lo asociamos a lo negativo, ¿no? Pero bueno, ahí está, esa propuesta es solo una línea y pues comentarlo como parte de este podcast. Vamos a acercarnos al final, Jorge. Y hay una cita que quiero hacer justamente del grupo. Quiero compartirla aquí. Quiero cerrar con eso. Y por supuesto que para todos aquellos que nos han acompañado en todo este viaje, escúchenlo, disfrútenlo, siéntanlo en el corazón, víbrenlo. Abrimos comillas. Una persona con conciencia no se tuerce, a no ser que haya algún detonante muy pero muy grave que le mueva el piso. Y cuando se te mueve el piso es porque falta un reajuste en esa área. Como ser, si muere un hijo o te lo roban, pocos entenderían la realidad de la cuestión. Y el que le entienda, creo que será juzgado como cómplice, porque el resto no entenderá que una persona no reaccione emocional, o se tire arriba de un cajón, o por motivos de esos. No podrán verlo. En este plano nos perjudicaría. Y el dinero no corrompe realmente al corazón noble. Eso es una mera ilusión. La idea mía era tener un hogar para sacar a los niños de esos padres tenebrosos. ¿Qué les toca? Y no se dio el dinero para el hogar hasta que me di cuenta de que el hogar estaba en mí. Y sorprenden mucho, muchas veces, cuando me ven por la calle y me regalan flores. Más cuando estoy con mi bello humor de perros. Y esos aromas hacen alquimia, la magia que cambia los sentidos. Todo está en el corazón. Amor, amor propio. Y cuando te amas, todos te aman. Los cascarones no. Ellos te ven de lejos y de reojo. No pueden acercarse a ti. La frecuencia del amor es una de las claves para salir de esta realidad, porque el mundo de ellos se hace trizas en cuestión de segundos. Te mantienes en otra línea, donde muchas cosas no pueden pasar, como si fuera un escudo. Y ellos quieren pasar a tu mundo, porque ahí se sienten a salvo, porque no hay quien pueda lastimarlos si no sienten el tiempo, y no sienten el dolor de sus realidades. Vienen a tomar aire, para poder seguir resistiendo, porque pelean consigo mismo y no fluyen en el agua. Es solo hasta que detoné el clic y ya dejaron de pelear, se dejaran arrastrar por la corriente y comenzaran a fluir, y de ahí ya no se preocupan, se ocupan de sus vidas. Deja de existir un mañana y un ayer. La vida es linda realmente, solo hay que saber mirarla. No todo es tan malo. Todo pasa porque tiene que pasar. Nadie muere. Cuando se puede entender la muerte, es cuando se entiende la vida en sí. Común es dentro, es afuera. Y eso lo aplicamos en cada cosa. Hay que sentir sin tocar, hay que ver sin mirar, hay que oír sin escuchar. Los sentidos que tenemos en este plano no son los que tenemos que usar. Parte de mis delirios nocturnos. Podría ser estar horas y horas escribiéndote. Pero de nada sirve si no lo aplicamos. Las teorías son simplemente escritos, tintas plasmadas en papeles. Los papeles se mojan y se les corre la tinta. Los agarra el fuego y desaparecen. Los rompes y ya no puedes leerlos. Las teorías sin práctica se desvanecen con el paso. Sé curioso, practica, indaga. Fúndete con lo que gustes. Sin miedo, rompe hasta que aprendas. Pero no duermas en historias, no duermas en libros, no quieras ser como otras personas. Encuéntrate y sé tú mismo. Si te vas de libro en libro, te puedes perder. Tu mente te puede jugar una mala pasada y puedes crear en ti un personaje que no existe. No sigas patrones o conductas que no son tuyas. Baila, ríe, canta, sé feliz, dibuja, pinta paredes. Lo que sea, crea cosas, lo que sea, que te acerquen más al muelle. Cree en ti y podrás hacer mucho más de lo que te imaginas. Cierro comillas. Este mensaje nos lo manda Marmed. Jorge, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por todo este conocimiento. Hasta entonces.
Tremendo, tremendo. Excelente ese párrafo. Pues sin palabras, ¿no? ¿Qué más podemos añadir? Yo creo que nada. Pues eso ha sido también un placer, mi hermano. Y bueno, esperemos pues sus dudas sobre este podcast, porque vamos a dar la siguiente vez la de preguntas y respuestas, esperemos, porque ya tenemos varias acumuladas. Pero bueno, mi hermano, te deseo excelente noche y a todos aquellos que nos escuchan. Hasta la próxima.